Bueno, Pick and Roll Family. Estamos aquí en Pick and Roll Morning Show, donde los viejitos se curan, mira, y los chamacos se orientan. Está Mikel Yes. Guayabera con el, eh, mira, hasta se me olvidó ya, con el barbero más buscado y el mejor barbero de Orlando, el señor Barber J. Juni, ¿cómo está? Saludos, Corillo. Saludos que nos ven por medio de la plataforma de YouTube y aquellos que nos siguen por Instagram. Aquí yo voy a tirar, ¿verdad? La expresión que dijo Michael Jordan cuando regresó en el 1995. Él dijo, I am back, y nosotros decimos aquí, we are back. Estamos aquí We nuevamente. are Gracias back, por estar we con are back. nosotros. Yes. Bueno, estamos aquí hoy, ¿verdad? Sin nuestro cuarto bate, el señor Johnny Four Johnny Fingers. Ford. Sí, señor. Pues, hemos tratado, ¿verdad? Y yo sé que mucha gente nos han dicho, mira, ¿qué pasó con con el podcast, con el morning show? Realmente hemos estado ajorados, padres de familia, Sí, Jonathan man. está en Puerto Rico. Ese cambio de horario nos mató, como decimos. Y después de ese cambio de horario, pues fue bien difícil, bien cuesta arriba, pues coordinar por la hora. Tenemos que grabar esto bien tarde en la noche, era bien complejo. No, Entonces, para lo que nos ven por aquí, muchachos, nosotros hacemos esto por diversión. Realmente nosotros amamos el baloncesto, especialmente en esa época, y realmente, pues, nosotros somos profesionales, cada cual, ¿verdad? Jorge es maestro, Jonathan tiene su negocio propio allá en Puerto Rico, más yo acá. Realmente, pues, y como padres de familia, tenemos nuestras situaciones, ¿verdad? Para poder coordinar horario, tiempo, espacio, para poder hacer esto. Así que de verdad que han sido unos días que hemos estado fuera, pero ya estamos aquí, vamos a hacer, meses. ha sido un tiempo bastante largo, pero ha sido por esas razones. Realmente nosotros no buscamos, por medio de esta plataforma, lograr querer hacer otras cosas más grandes. Sencillamente estamos dejando que la cosa corre, y pues obviamente que compartir de lo que a nosotros nos gusta y hablamos y conversamos y debatimos, compartirlo con la gente que realmente nos escucha, nos ve. Así que esa es la idea de todo esto, y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, ¿verdad que sí? Gracias por esas palabras. Y excusamos a Jonathan Four Fingers, ¿verdad? Pues en este episodio él no puede estar. También queremos decir que este es nuestro episodio, nuestro final episode de Sí, este señor. season, el Sí, episodio señor. final. Realmente no queríamos como que, en principio no queríamos como que hacer un seasons, pero de acuerdo pues a lo complejo que ha sido, pues decidimos coger un breakcito de un mes. Regresamos otra vez en mayo, la primera semana de mayo, arrancamos con el Season 2 y con los próximos capítulos, pero queríamos terminar el capítulo 25, que para yo entiendo que 25 capítulos es mucho. Llevamos, Ujú. cumplimos un año haciendo esto en mayo, en 11 meses que hayamos hecho 25 está súper bien. Vamos a terminar entonces con ese back to back de los Houston Rockets. Y entonces cuando regresemos en mayo en el Season 2 vamos a empezar a hablar del tripit de Chicago, Ujú. que fue contra Seattle y los dos contra los Utah Jazz. Así es. Bueno, Juni, habíamos hablado en el episodio 24 sobre el All-Star Game ¿verdad? Y cómo fue esa temporada. Pero nos queremos ir en qué pasó después qué pasó en marzo 18 del 1995. ¿Qué Sí, pasó? antes de entrar en esos detalles, un pequeño recap. Recuerden que nosotros la vez pasada habíamos conversado acerca del primer campeonato de Houston, de cómo se dio todo, ¿verdad? Con su máxima estrella, aquí en Olajuwon, y aquí el equipo de Houston, que fue increíble su viaje hacia la final, en la cual venció al equipo de los New York Knicks. Y luego entonces comienza la temporada 95. Recuerden, para aquellos que estuvieron o que han visto el capítulo pasado, esa fue la primera temporada donde Jordan no estuvo después de su retiro, luego de haber ganado tres campeonatos corridos. Ocurre la muerte de su papá, él se retira, y luego entonces esa temporada, él estuvo prácticamente fuera, no se sabía de Jordan, nadie hablaba de él, estaba haciendo otras cosas, experimentando en otro deporte como era el béisbol.
Y luego que comienza la temporada 1995, una temporada pues donde estaba, donde nacían unas nuevas estrellas, donde la NBA iba a ser el primer año, el segundo año oficial sin la figura de Michael Jordan, ver cómo estas nuevas estrellas surgen, cómo se solidificaba otros jugadores, como era el Olajuwon, como era el Shaquille O'Neal, el Penny Hardaway, etcétera, etcétera. Y entonces, al principio del 1995, entre enero y febrero, comenzaron los rumores en la radio, en la televisión, en ESPN, de que Michael Jordan, estaba considerando, habían rumores alrededor de él. Recuerden que en aquel tiempo no existían redes sociales, no existía TikTok, no existía Facebook, Era ESPN, eso esperar a era ESPN. ESPN, correcto, y estaciones de radios locales que muchas veces uno trataba de hacer todo lo posible por tener contacto con eso, El periódico pero Nuevo Día. exacto, el Nuevo Día, en aquel momento el vocero, etcétera. Y recuerdo que comenzaron los rumores, la gente investigando qué es real, qué información real había dentro de considerar ya después que Jordan había tenido, pues, desafortunadamente un fracaso tratando, ¿verdad?, de jugar béisbol y de hacer que era su sueño, y el sueño de su papá, según había dicho él, que era llegar a Grandes Ligas. Pues hoy, hoy, un 18 de marzo de 1995, luego de muchos rumores, de mucha especulación en los periódicos y en los canales de deporte, ¿verdad? Sale la frase icónica, I am back. Y hoy, de hecho, hoy 18 de marzo, 31 años después, se recuerda ese momento cuando Jordan anuncia oficialmente que regresa a utilizar, ¿verdad?, a vestirse el uniforme de los Chicago Bulls en aquel entonces y pues unirse ya a mitad, yo diría marzo no tan siquiera no es ni la mitad de la temporada de la NBA, ya, Ya quedaban sí, como 20 juegos, yo creo. exacto, ya estamos marzo a esta altura, creo que ya los equipos se están haciendo los ajustes necesarios para concentrarse en lo que va a ser los playoffs y demás, y entonces Jordan regresa ese 18, bueno, anuncia el 18 de marzo, eh, obviamente, y una de las cosas que marca este regreso a Chicago, viene atado a que Chicago se quedó, ¿verdad?, a mitad de camino en los playoffs anteriores, dirigido por Scottie Pippen. Recuerdo que Scottie Pippen, días antes comenzó a hacer gesto. Hay un gesto bien famoso que era cuando se puso una Jordan en un partido, no recuerdo si fue Lo con, hizo así. sí, Entera, hacía exacto, así. y le hizo así, lo hacía por televisión y señalaba sus tenis. O sea que todo fue un drama espectacular. Imagínate, yo tengo 49 años, o 31 años atrás, súper chamaquito, había una era bestial, todo el mundo lo que hablaba era de eso, en la escuela, eso fue bien divertido o sea, la Fue como emoción, tenso, sí, había una adrenalina. Yo me acuerdo ese día que cuando él estaba, yo era fanático de NBC, ver los triple headers, ver los tres juegos sí, corridos. sí, sí, Y yo me sí. acuerdo como que había como que ese misterio detrás Bueno, del juego. Yo me acuerdo como hoy cuando salió Jordan practicando cuando no había nadie todavía en la cancha. sí. Él salía tirando y yo decía, mano, lo volvió. O sea, yo no Sí, pensaba que no, había volver. habían cámaras de todas las estaciones de radio grabando el momento cuando él se estaciona, que él se baja, Ujú. él no había anunciado nada todavía, sí, todo fue como un drama, bien nice, de verdad que fue un momento muy bonito para el fanático del baloncesto y para el fanático de Michael Jordan, en aquel entonces, o sea, que era Michael Jordan a nivel cultural, a nivel pop cultural, tenía mucha influencia en nosotros en aquel entonces y realmente pues, y obviamente pues él regresa con la camisa número 45, eso fue como que algo bien raro, todo el mundo decía, pero ¿dónde está el 23? Y el hombre quería él quería crear esta película de que no, venimos ¿sabes? El 23 ya pasó, el 23, eso fue en la era de Papi, cuando Papi estaba vivo, esto es un nuevo Jordan, esto es un nuevo comienzo y voy a vestir con el 45, así que
creo que el primer juego de Jordan, si no me equivoco, no estoy seguro si fue con los Indiana Pacers, Fue con los Pacers, que con los jugaron en Pacers, el pero jugaron en el Conseco Fieldhouse. Esa era exacto, la cancha de que era donde ellos estaban. eso es así. Eh, yo sobre el número, yo creo que también hay que añadir que también ese número se había retirado. Y entonces, como estaba retirado, no podía usarlo. Ah, pues mira, sí, no Entonces, sabía ese como que detalle. Sí, 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 sí. sí, entonces por eso es que entonces hubo una pelea, que entonces él entonces empieza a usarlo, la NBA empieza a multarlo, porque en un momento dado, creo que él empieza a usar el 23, si no me equivoco, fue cuando la serie En los playoffs, contra los Magics, sí, en los playoffs sí, contra los Magics, que él no se vio jugando bien. Voy a hablar de eso ya mismo, de sí, los brackets, sí. pero yo creo, perdónenme si me estoy equivocando, voy a revisar ya mismo, pero yo creo que él se cambió el 23 de nuevo contra la serie de los Magics. Sí, Vengo rapidito aquí al playoff bracket. Voy a empezar con el West. tira para En la, adelante. en la primera ronda, para ese tiempo se jugaba formato 3, que ganara tres, De primeros cinco tres, tres, de 5-3. de 5-3. San Antonio barre a Denver. Eh, Seattle, perdóname, los Lakers le ganan a los Sonics, para que sepan, Seattle tenía un equipo. Yeah. Houston le gana 3-2 a los Utah Jazz, que yo me O sea, acuerdo esa lo que serie son fue los bien apretada. Oklahoma Thunders, lo que son los Oklahoma City Thunder, era lo que eran los Seattle Sonics en aquel tiempo. Exactamente, exactamente. Sí, Los Suns barren a los Portland Trail Blazers en la final, la conferencia del Este. Los Magics le ganan a los Celtics. Los Celtics no eran ahí nada, eran octavos, o cayeron octavos ahí. sí. Eso fue la era post Larry Bird. Larry Bird. Eh, Chicago le gana a los Hornets 3-1. Los Knicks le ganan a los Cleveland Cavaliers 3-1. Y los Pacers barren a los Atlanta Hawks. Eso Ya. fue en la primera ronda. Luego caemos en la conferencia de las semifinales. San Antonio le gana a los Lakers 4-2. Fíjate, ese equipito de los Lakers no era muy bueno. Esos fueron los años turbulentos de los Sí, Lakers. Y fíjate, sí. y llegaron a una conferencia de las semifinales contra San Antonio. San Antonio le gana 4-2. Houston, entonces, esa serie con los Houston y Phoenix fue bien apretada. Bien apretadita. Houston Sí, gana en señor. 7 juegos. Así James es. Jr. va a hablar sobre qué pasó cómo fue el viaje de Houston para la final. Fue un poco apretado. Entonces, en la conferencia semifinales del Este, los Pacers le ganan a los Knicks en 7 juegos, y que esa fue una serie espectacular también. Y entonces los Magics le ganan a los Chicago Bulls 4-2. Hay que Ya. recalcar que ellos cogen a Jordan en un 50%. Sí. Creo que yo había escuchado que su cuerpo estaba más preparado para jugar pelota. No estaba, Sí. no, 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 no había, no estaba formado para el baloncesto por tantos años que él jugó. Esos años y medio que estuvo sin jugar, la preparación no es la misma y no estaba fuera de foco. O sea, él te metió un par de juegos 50 puntos, creo que metió 55 en el Garden en esos primeros meses, pero ya se notaba que ya no era el mismo. No era el Sí, mismo, no, no estaba. y como te digo, o sea, ya el Spring Training, perdón, el Spring Spring Training training. Baseball comienza siempre ya a finales de febrero, principio de marzo, y ahí fue que comenzaron los rumores porque no lo veían a él practicando, tú sabes, Exacto, el exacto. béisbol, y ahí fue que entonces todo el mundo empezó a especular de que él volvía, de que él iba a regresar y demás. Así que evidentemente no hay duda de que cuando él hace sus regresos, pues no estando en su mejor forma para jugar el baloncesto en aquel nivel. Y ustedes saben, y los que nos escuchan y nos ven, saben que, ¿verdad? Es una controversia poder hablar, ¿verdad? De que cada era tiene en el baloncesto pues tiene su distintivo, ¿no? Nosotros que vivimos esa era, en aquel momento se jugaba un baloncesto fuerte, duro, difícil, de mucha defensa. Los scores en aquel momento eran scores bajitos porque se defendía mucho.
el juego físico, ¿no? No existía el juego de zona, era un juego de hombre a hombre. O sea, los sistemas de defensa eran combinaciones de hombre a hombre. Es lo que variaba, pero no había defensa zona. Y realmente, pues, eso hizo de que cuando Jordan regresa, encontrarse nuevamente, tratar de entrar en tiempo a ese nivel de baloncesto físico duro, pues a él le tomó su tiempo. Sí, él tuvo juegos grandes, no hay forma. Lo que- ¿Cómo es que dice Hidel Padilla? La cuestión está de músculo memoria, como dice él, el factor Reflejo músculo memoria. reflejo músculo memoria. O sea, no hay duda de que Jordan cuando entró, sí, claro, imagínate, Jordan dominó la liga por muchos años, no hay duda de que él, esa memoria, esa habilidad estaba, pero físicamente y mentalmente él no estaba ready para enfrentarse a equipos como los Knicks, como Orlando y como los Indiana Pacers. Así que fue un camino muy duro. ¿No? Y si después, pues, no me quiero adelantar, pero esa temporada de que él termina, que él dice, esa espinita estaba ahí es que empieza a entrenar de otra manera con su Sí, señor. trainer. Sí, señor. Pero Sí, después señor. luego hablamos de eso. Eso Mira, hablamos, sí. él se cambió el número después del primer juego. El primer juego él jugó con el 45 y en una conferencia de prensa Nick Anderson dice, es que el 45 no es el mismo que el 23". Y él en el segundo juego dice, pues yo voy con el 23. So, en el segundo juego de esa serie es que él se cambia. Entonces en Sí. ese juego mete 38. Yo creo que Pues ellos para perdieron mandarle el un primer mensaje. juego, ¿verdad? Creo que ellos perdieron el primer juego de esa serie contra los Magics. Sí, ese juego, Y esa serie se acabó en 6. Ajá. ok, Sí, perfecto. entonces ahí se cambia a 23, ahí le empiezan a multar, le empiezan a hacer, pues, porque todavía su número estaba en los rafters, como decimos, en la Sí, arriba. sí, Pero sí fue en el segundo juego contra la serie de los Magic. Como sí, te dije, esa serie de los Magic, obviamente los Magic tienen un equipazo. Yo no te voy a decir algo, pero los Magic tienen un equipazo. Está Shaq encendido, Penny encendido, ahí está Horace Grant encendido también, ayudaba sí, bastante. Nick Anderson, Derrick sí, Scott. El banco estaba finito, ese banco estaba bien finito, pero esos cinco eran jóvenes. sí. No había ningún viejo ahí, excepto Horace Grant, que Horace Grant tampoco no era tan viejo. Pero no sé, yo entiendo que Jordan, si no se hubiese retirado, se lo hubiera limpiado también. No, y había un drama, Pero había un drama porque Horace Grant no le renuevan el contrato en Chicago, creo que él se quiso ir y entonces los Magics que venían de tener una buena corrida, siendo vencidos por los Knicks de New York en la temporada del 94, pues contratan a Horace Grant y Horace Grant llega con un equipo joven a impartir la experiencia de un Horace Grant que ya había ganado 3 campeonatos con Chicago Bulls, impone la fortaleza, o sea, como esa fortaleza en la pintura con Shaquille O'Neal, un chamaco joven, dominante en los tableros. Entonces, y me encanta estaba, ahora es gran como jugaba, no, mano. no, durísimo. Tipo que podía meter la bola también a media cancha. O sea, el chamaco tenía buena yompa también, se movía muy bien. Dennis Scott, que era un trespuntista sólido. Un Nick Anderson que hacía muchas cosas en la cancha, te metía la penetración, te metía la bola a media, a larga distancia, creaba situaciones, guardeaba muy bien. Y teníamos al caballo, papi, a Penny Hardaway. O sea, Penny en aquel momento, en esa ausencia de Jordan en el 94, todo el mundo en mi barrio quería Era ser Penny. Penny Hardaway, papi. Eso es lo que había en aquel Penny entonces. O sea, estaba duro. que era un equipazo bien duro, sólido. Mira, tengo aquí que ahora Grant llega a Chicago ese mismo año, 94-95, Ujú. y promedió 12 puntos por juego y Sí, 9 rebotes por juego. sí, señor. 74 juegos. Jugó con ellos hasta el 99. Ya, Después entonces se va a Seattle y a los Lakers y vuelve para Orlando otra vez. Y sí, juega sí, dos sí, añitos. sí. Bueno, vamos al bracket. Vamos a las finales de las conferencias. Tengo aquí que la final de la conferencia, Houston le gana a San Antonio. San Antonio estaba bien bragado por ese tiempo. Sí, Le gana 4-2. Y entonces los Magics le ganan a los Pacers 4-3. Eh,
esa serie fue bien apretada también. Esa serie de Magic Sí, y los Knicks. sí, por lo menos en el caso de Houston, aunque gana 4-2 a San Antonio, pero Houston tuvo una corrida bastante interesante. O sea, ellos estaban perdiendo la serie contra los Phoenix Suns. Ellos hacen una remontada histórica, épica, y le ganan la serie 4-3 en 7. Y en especial la serie con San Antonio, pues hubo mucha controversia porque aunque le habían dado el MVP a David Robinson, a Kyo Olajuwon, que venía de ganar ya un MVP el año anterior, él venía con la intención, ¿sabes? Había un, ¿cómo se llama esto? Había una razón en particular personal de Aki Olajuwon de demostrar que venciendo, ¿sabes? De que él tenía la capacidad con su equipo de vencer a David Robinson, que era el MVP ese año, y se creó el drama alrededor de eso, así que Olajuwon termina venciendo al equipo de David Robinson, que era el MVP. Así que fue muy interesante esa serie en el oeste. Igual que la serie del este, Magic y Sí. Pacers. Fíjate, yo pensé que los Magic iban a bajar la guardia en esa serie un poco al punto, le ganamos a Chicago. O sea, Chicago estaba invencible esos primeros años de los 90 y de Ujú. momento le ganamos, como que, ajá, pero fíjate, le sacaron, bueno, yo entiendo que el haber tenido una serie tan difícil no les vino bien por ser tan jóvenes al llegar a la final. Yeah. Eh, Amor, tú vas a decirme, pero Sí, sí. lo que no es igual no es ventaja porque Houston también la tuvo duro. Pero Sí. ya Houston tenía un chip, ¿entiendes lo que te digo? Ujú, Y ese ujú. chip de campeonato, pues te da ventaja. Te da una Yeah. ventaja, son más veteranos. Ahí todos jovencitos. Chuck estaba en los 22, 23 añitos, Sí, 24 señor. quizás. Sí, Penny señor. estaba en los 20. De momento te encuentras con Hakim, que ya Hakim ahí tenía 30 y pico, 32, 33. Los dos estuvieron una serie bien apretada, Yeah. pero pues a Houston los barrió 4-0, no les ganaron ni un juego. Así mismo Eh, fue. yo no me acuerdo o sea, yo me acuerdo de los juegos, pero no me acuerdo que en ningún momento Orlando se fuera al frente en nada, excepto del primer juego. ¿Te acuerdas del primer juego? Sí, Que fue que Nick Anderson falló como sí, 5 tiros libres corridos, sí, 4 o 5 sí. tiros. Horrible, sí, horrible. Algo que queda registrado en la memoria de Nick y de la fanaticada de Orlando para siempre. Eso es así. Mira, y un dato que voy a Pero decir. mira qué cosa. Ajá, ¿cuál es el dato? Antes yo decir este otro dato, dime. Yo conocí personalmente a Nick Anderson Ah, qué hace bueno. muchos años atrás. En el 2018, yo fui a una clínica de baloncesto en el Orlando Arena, ay, ahora, no era el Kia para ese tiempo, el que estaba antes de Kia, El Amway Center. en el Amway. El Amway. Fui con unas amistades de la iglesia, fuimos a llevar los nenes a unas clínicas gratis. Nos enseñaron el locker, nos llevaron a la cancha, los nenes dirivían, estas cositas para la comunidad. Y estaban tirando tiros libres y uno de los amigos míos le dice, pero yo espero que no falle los tiros libres, papi, y él lo mira con esa cara, como que, ¿sabes? Para que tú veas, y lo miró, pero él se rió, pero la forma en que yo sé lo que pasó, quizá nadie se enteró, pero el pana mío sí sabía. Y fue un comentario como que, y yo sé que esas cosas le incomodan todavía el sol de hoy, Sí, 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 sí. Pero mira porque, pero mira qué contraste increíble que en la serie de Orlando contra Chicago está el famoso robo de balón de Nick Anderson a Michael Jordan. En esa hubo una jugada donde Jordan iba bajando el balón y Nick se le pega, le roba el balón y se lo hay ahorra una gran. transacción donde Horace Grant viene la donkea y es donde realmente pues en ese juego Orlando gana y no sé si, no estoy seguro si fue que ya ganando la serie. Y fue bien interesante porque Nick se viste de héroe como que dice, ¿sabes? Yo detuve a Michael Jordan. O sea, o sea, eso fue lo que se contaba, lo que se hablaba. Y mira qué interesante que después que pasa eso, llega a la final y hacia el otro lado de la situación, se viste no de Sí, héroe, se sí, viste de villano porque falló todos aquellos tirados libres bajo una presión horrible.
Y el juego, creo que no me acuerdo si el juego estaba adelante. Voy a buscarle la información. Yo sé que si él metía los tiros libres, ganaba Orlando. En Orlando. Porque la Ujú, serie empezó en Orlando, pero así fue. Hakeem estaba en otro nivel. Tampoco podemos pensar de que si él metiera los tiros libres iban a ganar, porque Hakeem estaba muy violento. A ese tiempo ya estaba Drexler jugando ahí. Tacho, Clyde Drexler viene Drexler. en un cambio. Sí, 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 Él sí, viene en sí. un cambio por Portland, casi Yeah, como para febrero. Cambian a Clyde. Clyde sí, estaba también en su pick. sí. ¿Sabes? Estaba Robert Horry, si no me equivoco. San Estaba Cassell, Sam Cassell. Estaba estaba Otis Thorpe, Otis Stewart, papi, ese cogió, rebotero. era un jugador parecido a Horace Grant. Estaba Si no me Vernon Maxwell. Vernon Maxwell, no sé si Mario Eli, yo sé que Mario Eli jugó con San Antonio. Pero, Mario Eli estuvo ahí. Mario Eli mira, estuvo en el segundo, no en el verifícate ese primero. escuadrón de Houston. Era un escuadrón Ahí demasiado chequearlo. muy sólido. Escuadrón duro. Lo que pasa es que con Houston, la diferencia, Bobby, repito, el equipo de Houston es bien diferente al de Orlando. El equipo de Orlando no tenía, yo entiendo que no tenía banco. Sí, 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 sí. No, era un equipo, voy a buscar aquí el roster. Búscalo. 94-95 roster. Ellos acabaron, fíjate, fue 4-7-35 Sí, fue la temporada. ellos terminaron sexto en el oeste y quedaron campeones, si no me Mira, equivoco. San Cassell, te voy a sacar los que, ¿ves? San Cassell, Drexler, Mario Eli, Cal Mario Eli, Herrera ¿ves? de Venezuela. ¿Te acuerdas de Cal Herrera? Claro que a Herrera, claro que sí, chacho, de una, claro Estaba que sí. Horry, estaba Vernon Maxwell, Tracy Murray, estaba Hakeem, estaba Kenny Smith y Ah, mira, estaba Kenny estaba Otis ahí. Thorpe. Pero Chacho, entonces, papi, pero mira, era si te un pones a ver, equipazo, un Drexler, equipazo. 11 años Drexler en la liga. Aquí estaba Vernon Maxwell con 6, Hakeem con 10, Kenny Smith con 7. Entonces, si nos podemos a ver entonces los Magic, mira el contraste de los Magics. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Magic. Vamos por ahora mismo, gente. Esto es aquí en vivo. Tranquilo. Magic. Roster de los Magic 9495. Tuvieron una temporada de 57-25. Chacho, Jugaron muy sólido. bien. Sí, sólido. Primeros en su división. Primeros en su división. Este. Plus 450 de ganar campeonato ese año. Orlando Harina. Nick Anderson. Darrell Armstrong. Horace Grant. Horace Grant tenía 7 añitos nada más en la liga. Estaba todavía encendido. Hardaway con 1 año en la liga. Chuck con 2. Dennis Scott. Brian Shaw estaba ahí. Oh, Brian Shaw fue tremendo tirador de 3 puntos en Pero no ese. había más nadie. O sea que te pones a ver, tienes a Chuck en la 5, tienes a Grant en la 4, tenías aquí Nick era 3. Nick podía jugar de 2, pero Nick lo Sí, tenían de 3 porque era tirador. Entonces lo sí. tenía, el 2 ahí era Dennis Scott. Ok, Y si te pones a ver, eran 6-6 los dos, pero Nick Anderson eran más atléticos. exacto, Dennis Scott era más chubby. exacto. Dennis Scott era el tirador también deluxe de ellos, y entonces Penny era el point guard. Que sí, Penny era más grande que ellos. Penny medía 6-7. Pero si Sí. te pones a ver el banco, Darrell Armstrong, que era un rookie, mm, aparte de la competición, Keo, Sí, ese era Anthony Darren Astro fue Adent, un él point guard. era, él era el que, sí, pero era, no sé, era rookie, no sé si yo no me acuerdo que haya jugado en esas finales. Yo me acuerdo que el que sustituía a Chuck era o Jeff Turner, que era un blanquito, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Jeff Turner, estaba Antonia Bent, estaba quizás Tree Rollins, pero no había banco, mano. Sí, Donald sí. Royal, Brian Shaw, sí me acuerdo, Brian Shaw era el que sustituía a Penny. Yeah. Pero estaba bien finito ese banco, bien finito, bien poca experiencia.
Trill Rollins era ahí el mayor y yo no me acuerdo ver a Trill Rollins Pero es lo que jugando. te digo, fue macheo porque Orlando dominó en el este, se dominó en el este, dominó un equipo de Chicago con Jordan estando Sí, en cancha. sí, pero con sus cinco, no había Claro, banco, el banco estaba claro, bien claro, fino, bien finito claro. ese Pero banco. entonces llega a la final por primera vez y se enfrenta a un Houston con un Aggie Olajuwon de 10 años en la liga, un Clyde Drexler, un Kenny Smith, ¿sabes? Papá, olvídate de eso, o sea, realmente, y te digo una cosa, Houston, los que saben, los que han visto, búsquelo en YouTube. La corrida de Houston en el oeste fue bien difícil, se fue bien difícil, fueron juegos bien Ujú. apretados, fueron juegos bien luchados y realmente cuando se enfrentan a Orlando, ahí es cuando comenzó eh, el hecho de esta, que siempre se decía de que el equipo en el oeste era donde estaban los mejores equipos, los equipos más sólidos, Ujú. siempre se ha desvalorizado el este, ¿no? En aquel entonces y en esa final pues quedó demostrado que un equipo que terminó sexto en la liga, en el oeste, en la conferencia oeste, barrió a todos los equipos más fuertes del oeste y cogió el equipo de Orlando, mano, siendo un equipo que, oye, no era que eran jóvenes, porque ya ellos habían disputado la final del este contra los Knicks de New York, o sea que ellos estuvieron ahí a punto o sea, técnicamente hacerle un back-to-back en las finales también, pero Ajá. encontrarse con Houston, hermano, que venían, ahí es cuando yo digo, esta idea de lo que son los macheos, cuando hablan del matching, ¿sabes? Cuando hablan de que realmente pues, Orlando no encontró la forma de cómo jugarle un buen baloncesto a Houston y Houston, pues, chacho, los asesinos. Fíjate eso. Yo también pensando ahora, los dos tuvieron unos playoffs bien duros, pero creo que el tener los playoffs duros le convino a Houston y le desfavoreció a Orlando. ¿Ya? Porque Orlando llega maltrecho también, pero quizás con el hype de que ya llegamos, inexperiencia, eran poca experiencia. Trish Rollins nunca, aparte de que tuvo 17 años, 18 en la liga, nunca hizo nada. O sea, tú preguntas a Trish Rollins, yo Sí. a duras penas me acuerdo de él. Entonces, no hay experiencia, llegamos a finales, pero entonces no cogieron eso, todo lo que pasaron no lo cogieron a su favor. Ya. Entonces, esta gente lo cogió a su favor. Salimos con cicatrices, pero vamos a terminar el trabajo. Las dos Ya. mentalidades eran como que bien diferentes. Y yo entiendo que eso les pagaron el precio, aunque hay que Ya. decir que allí quien estaba en su peak. Sí. Ese dream check del Sí. estaba violento. Sí, demasiado. Pero ellos hicieron el back-to-back, ganaron en el 9-3, 9-4, 9-4, 9-5. Sí, señor. Después de esta temporada, Houston se desaparece. Ujú. Hablaremos luego de eso. Siempre estuvieron en playoffs, siempre estuvieron metidos en playoffs, pero después entonces ahí viene Barkley, ahí entra Barkley, creo que es en el Sí. 9-8, entra Barkley. Voy a hablar de eso después, pero él entró Sí. Barkley, entra Pippen, entran ese escuadrón del pánico ya bajando ya los altos 30, 37, 38 años de edad. Sí. Y entraban a playoffs, pero no, de ahí no pasaban. Sí. Y entonces también llega Utah. Utah entonces se pone poderoso. Ujú. Seattle también se pone poderoso. Ya. Yo entiendo que pues fue un buen back-to-back de ellos, pero después de ahí ellos se desaparecieron. Y quiero ver antes de irnos, quiero ver cuál fue el récord de ellos en el 9-5, 9-6. Yo te, Momentito, porque tengo aquí el de los Magic. Quiero ver el récord de Houston. Tú lo dijiste ahorita, lo Cuando tenías por ahí. no, el récord después de esa temporada. Como por Ah, ok. ejemplo, que ellos hubiesen querido hacer un tripit, que fue el año que Chicago hizo en los 72. Sí. Ese año, eh, Houston Rockets ganan 48-34. So, si te pones a ver, Ya. tuvieron una buena temporada. Terceros en el Sí. Midwest. Un récord Ajá. similar, casi similar al récord que tuvieron cuando ganaron el campeonato.
pero no sé en dónde llegaron. Ganaron la conferencia, pero perdieron en la semifinal. Los barrió Seattle. Los barrió Seattle 4-0. Sí, O sea, ¿qué pasó ahí entonces? sí, sí. Estaba todo el mundo ahí, estaba todo el escuadrón completo. Hay que verificar bien qué pasó ahí. Pero nada, nos dieron dos buenos años. Ya. Ajá. Solo podemos hablar cuando hablemos entonces ya en la temporada 96, porque eso hay tela que cortar. No, y te Ahí te digo, da de cortar. y en esa final, luego que Houston gana, barren la serie, Olajuwon creo que gana el MVP, si no me equivoco. eh, eh, en vez No la de llevan. la narrativa, ser, ¿verdad? Hablar de Houston, que si el equipo, todo el mundo lo que hablaba era qué pasó con Jordan, qué va a pasar con Jordan. O sea, Yo creo que eso era lo que todo el mundo hablaba. O sea, ya, sí, por eso es que te digo que ese campeonato de ellos, pues fue un campeonato que vamos a salir de esto ya porque todo el mundo quería ver que venía la otra temporada. es que se le Yo creo no, que y esa parte, la parte de que todo el mundo lo que hablaba era, en vez de hablar de Houston, se eliminó Jordan, ¿qué va a hacer? ¿Va a regresar? ¿No va a regresar? ¿Qué va a pasar con su futuro? O sea, el equipo de Chicago se va a reestructurar. Y mientras, lo que te digo, después de esa final, comenzaron entonces los movimientos y ese low season, empezaron los cambios, empezaron los rumores. Y Jordan metiendo presión para el contrato, yo regreso, pero tenemos que firmar un contrato. Entonces, esa vaina que la podemos hablar en la temporada número 2 de Pick and Roll. Pero eso fue uno de los dramas, ¿sabes? Ese season 96 fue bien interesante, fue 95-96, 95-96, o 95-96. sea, fue bien Pero interesante y hablamos después de eso. y como digo, ese equipito era, pues, se acabó. Yo creo que hasta los ratings no eran muy buenos. Esos ratings de esos 2 años no fue bueno, pero no es lo que se esperaba. Ni Sí, lo que después vino. Después lo que vino, fue los ratings, otro nivel. Antes de irnos, no creo que, no sé si lo habíamos dicho en el 24, pero voy a decir los awards de esa temporada. sí, sí, por favor. David Ya, Robinson fue el MVP, exacto. Rookie of the Year, Grant Hill, Jason Kidd fueron los co-MVPs. Sí, eso es Shaquille así. ganó líder de puntos. Dennis Rodman, rebotes por juego. John Stockton, asistencia por juego. Y yo creo que con eso terminamos la temporada. Súper. 9-4-9-5. Bueno, Juni, ¿por Yes. dónde nos pueden conseguir? Pues mira, muchachos, nuevamente gracias por el apoyo. De verdad, disculpen por este tiempo que tuvimos ausente, de verdad que sí. Lo pueden conseguir por medio de la plataforma de YouTube, por Pick and Roll. También nos pueden ver todos los reels que lanzamos, ¿verdad? Durante la semana por medio de la plataforma de Instagram y también nos pueden conseguir por Facebook. Como siempre decimos, suscríbanse, denle like, comenten, siempre para nosotros, pues eso es algo que nos ayuda, nos mantiene al tanto de que la gente está viendo el contenido y pueden participar de lo que realmente, gente, nosotros hacemos esto porque nos gusta el baloncesto, lo hacemos para pasar un rato chévere, salir un poquito del estrés, de la rutina del día, nos sentamos aquí, hablamos un rato y esto que hablamos aquí entre panas, lo abrimos el foro para que entonces otros lo puedan ver. Así que de verdad que gracias por el apoyo, por este tiempo. Vamos, como dijo ahorita Jorge, vamos a estar un tiempito, ¿verdad? Vamos a coger un descanso, vamos a ir planificando lo que va a Regresamos ser en mayo, y regresamos en mayo. regresamos en mayo, sí señor. Así que gracias por estar con nosotros. Como les dije ahorita, este es el episodio 25. Con este episodio de hoy terminamos la temporada número 1 de 25, eso es así. 25 capítulos. Creo que los primeros 7 están en Spotify y los de restantes del octavo en adelante, séptimo octavo, no sé bien, séptimo octavo, Sí, ya entonces cambiamos formato de YouTube. Los primeros son solamente audio en Spotify. Y entonces, así mismo, lo puede buscar Spotify Pick and Roll y le va a salir solamente 7 capítulos. Lo demás está la continuación. Acuérdate que esto lo hacemos en modo cronológico. Empezamos en el 89 con los Bad Boys.
de Detroit y ya estamos casi entrando al tripit de Chicago. Eso así. Y entonces en mayo comenzamos con el Season 2, en nombre de Jesús, a hacer 25 más. So, cada así. 25 episodios nos movemos de temporada. Así es. Bueno, Juni, Sí. nos vemos entonces en el capítulo 26 en la temporada 2. Sí, Así que señor. nada, Saludos, Corillo. Que la pasen bien. bye bye, se me cuida.